Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Saludos Andrade. amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Me acompaña esta noche el sacerdote católico Carlos Villasmil. Con él estaremos conversando sobre el Papa Francisco, que ha dado mucho de qué hablar en las últimas fechas. Saludos, Carlos, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, saludos. El Papa es un poco controversial porque ha dicho cosas que a mucha gente le gusta, pero luego ha dicho cosas que a otra gente no le gusta. Y vamos a empezar con su reciente visita a Cuba. Habría gente que esperaba un poco más de confrontación con el régimen cubano, como Juan Pablo II, que cuando Juan Pablo II fue a Cuba, a Nicaragua, regañó a Ernesto Cardenal, por ejemplo. Sí, sacerdote. Sí, y cuando fue a Cuba, bueno, la visita a Cuba del Papa, como hubo más diplomacia, la de Juan Pablo II, ahí quizás él no fue tan duro con el régimen cubano en aquella ocasión, pero dijo cosas que había que decir. En cambio, Francisco, yo creo que decepcionó a mucha gente cuando fue a Cuba, porque es que no mencionó la disidencia, no me usó la palabra dictadura nunca, cuestión que Juan Pablo II sí hizo. ¿Cómo ves eso tú? Yo creo que los tiempos han cambiado, ¿no? Desde este punto de vista, no digamos un poco en el plano acusativo, que lo que el Papa en cierta manera un poco quiere, no tanto como contraponer, sino más bien en el sentido propio de lo que es su misión en este mundo. Quizás nosotros veamos muchas veces la Iglesia en tono acusador, en tono, sí, a veces crítico, en tono buscando más que todo un sentido de orientar hacia la verdad, que para nosotros no es meramente una ideología, sino la creencia en la persona de Cristo Jesús, como persona, como camino, como para nosotros vida, sobre todo de la parte espiritual. Y el Papa Francisco encarna más bien una posición completamente, posiblemente nueva para nosotros, pero no digamos tanto para el ambiente en el cual él conoce, porque viene de Latinoamérica y conoce la realidad latinoamericana, cosa que, por ejemplo, en Juan Pablo II, no tanto que no existía, sino que no era propiamente de los ambientes en donde él se había desarrollado un poco, ¿no? Quizás también está el cliché de ver a Latinoamérica simplemente bajo una sola óptica, la óptica quizás de la teología de la liberación, o qué sé yo, en un plano más que todo, no sé, yo viví por mucho tiempo en Europa y quizás algunos ni sabían dónde quedaba, por ejemplo, Venezuela y se pensaba de Venezuela o de Latinoamérica en unos aspectos que uno de verdad, uno decía, pero que realmente nos conocen, realmente conoce la realidad que se vive aquí. Y por supuesto el Papa fue en plan, sobre todo, de anunciador del Evangelio. ¿Tú dirías que Francisco conoce Latinoamérica mucho mejor que Juan Pablo II? Y eso explica por qué no fue tan duro. No tanto no fue más duro, busca la manera de llevar la palabra de Dios en los términos en los cuales él lo dedicó en toda su vida, en la predicación y en la formación. Bueno, pero si un régimen tiene presos políticos, ha habido tortura, no hay libertad de prensa, no hay elecciones libres. ¿Tú no crees que el representante de más de 1.000 millones de personas como es el Papa tendría que decir algo ahí? Sí tiene, y lo ha dicho. No es que no lo haya dicho. No lo haya dicho. Lo ha dicho digamos, con una óptica más que todo de convencimiento en el cual es importante buscar la manera de que las cosas realmente se den. Y no simplemente verlo como en un plano acusador sin buscar una perspectiva completamente nueva. No, yo no quiero decir tampoco que el Papa Juan Pablo II fue a hacer el alboroto, como muchas veces decimos aquí en el Zulia, en Maracaibo, y en definitiva no se haga nada. Aquí ha venido un camino.
Con No, Juan pero Pablo yo creo que Juan Pablo II sí ganó mucho. O sea, que el comunismo cayó, no digo por él, pero Sí. él contribuyó a eso. Por eso, fíjate tú que cuando yo estaba ahí en Roma, cuando el Papa estaba en Cuba, estaba estudiando, y citó una frase del Evangelio que conmovió. El Evangelio de San Lucas, en la parte que habla del Espíritu de Dios, y decía que el Espíritu de Dios promueve cambios, vientos de cambio definitivos. Y decía que ese cambio debe realizarse en Cuba. Y yo creo que fue muy desafiante bajo este aspecto. Y yo creo que también en Cuba vienen aspectos muy nuevos, renovadores. Y obviamente se derrumba todo aquello que ha venido estando durante muchísimo tiempo. Y yo creo que van a venir tiempos realmente innovadores. Y ojalá que no simplemente sea un cliché, que haya una profundidad en todo esto. A mí en lo particular me molestó que el Papa fuese tan silencioso, pero claro, visto con un poco más de pragmatismo, pues la verdad es que yo creo que uno podría decir que quizás logró más con esa actitud que con una actitud confrontadora, es decir, porque el Papa tiene que usar diplomacia, ¿no? Sí. O sea, si llegaba regañando a todo el mundo de una vez, ahí Sí. no iba a haber cambio, o sea, tiene que haber más persuasión. Sí. Aquí debe haber un diálogo, y es lo que él está buscando en gran manera. Y yo creo que lo que se ha hecho en Cuba en relación ahora con las políticas que están surgiendo en relación a la América, en Estados Unidos, yo creo que está trayéndonos a nosotros una nueva perspectiva, que yo no sé si ahora se percibe desde Venezuela, que estamos por caminos que quizás para nosotros son mucho más lamentables que lo que quizás esté sucediendo en Cuba. Y para mí pienso que esto es una cosa que deberíamos nosotros detenernos con mucho ahínco. Pues sí, a no ser que te guste hacer colas, pero a mí no me gusta hacer colas. No me gusta. Mira, Carlos, entonces el Papa, bueno, molestó a alguna gente de derecha porque no habló lo suficientemente fuerte en contra del régimen. Ahora, ha molestado a alguna otra gente porque ha sido muy crítico con el capitalismo, con la desigualdad mundial, y ha habido gente, políticos en Estados Unidos, por ejemplo, que han dicho, bueno, el Papa que se quede en los asuntos religiosos. Esto lo dice Sí, Rick Santorum y otros. La cuestión está allí, que cuando nos toca a nosotros en un sentido de compromiso, no con con un sistema o con un régimen político o con una ideología política, el Papa anuncia el Evangelio. Y ahora no vamos aquí a tildar tampoco el Evangelio como si fuera capitalista o como si fuera comunista. El Papa Juan Pablo II era muy contundente también en contra del capitalismo, como lo fue en contra del socialismo, y no digamos en contra del comunismo, ¿no? Que lo vivió y que lo experimentó. Y entonces... Bueno, lo que pasa es que ha dicho algunas cosas, Francisco, parecidas a las que decía Chávez. Chávez decía, ser rico es malo. Y cuando el Papa estuvo en Cuba, dijo, amen a la pobreza como si fuera su madre. Yo no voy a hablar de la pobreza. Si la pobreza es mi madre, yo quiero ser Orestes. Yo creo que yo la quiero matar. La pobreza no se trata aquí, esa es la cuestión, que uno a veces no sabe, no tanto interpretar, sino que el Evangelio va por una línea mucho más integral. Uh-huh. La pobreza es en un sentido obviamente, de confianza a Dios. La pobreza va más allá en apostar sobre la línea espiritual. La pobreza va más allá de no depender de lo únicamente económico. Pero eso fue lo que dijo Francisco, ¿tú crees? Eso fue lo que él quiso decir. Yo pienso que sí, porque... O sea, pobreza en el contexto en que habló Francisco no es carencia material. En el contexto que habló Francisco. No, que para nadie es ideal una carencia netamente material. Bueno, busca más un sentido de equilibrio. Bueno, yo le voy a dar el beneficio de la duda al Papa, pero creo que debió haber aclarado un poco mejor lo que quiso decir, porque el sentido ya no deja entrever que era un mensaje muy parecido al de Chávez, el de ser rico es malo. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación. @Gandrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Carlos Villamil, sacerdote católico, a propósito del Papa Francisco. Y escuchemos de Yacy Velázquez un tema que se llama Llegar a ti. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Esta noche converso con Carlos Villamil, él es sacerdote católico, y el tema que nos ocupa hoy es el Papa Francisco, que ha dado mucho de qué hablar en estas últimas fechas. Carlos, el Papa ha levantado roncha en algunos sectores más tradicionales de la Iglesia Católica por alguna aparente acercamiento
al mundo homosexual, a los homosexuales. Es decir, no es que ha permitido la homosexualidad, porque bueno, eso está en la doctrina, eso está en el catecismo, eso no se va a cambiar así de la noche a la mañana, pero sí ha dicho, bueno, no hay por qué juzgarlo. Acláranos qué es exactamente lo que dice el Papa sobre los homosexuales. El Papa no defiende obviamente en sí la homosexualidad, lo que sí no está de acuerdo en la discriminación y la exclusión y las excepciones de personas en el sentido propiamente peyorativo. En eso sí está, y en eso yo creo que en el plan... Pero sigue siendo un pecado mortal, pues, dice él. Claro, sí. Un pecado. Y eso implica que el homosexual, si muere sin arrepentirse, va al infierno. Habría que ver. O sea, no se trata de juzgar a la persona, sino la realidad de pecado. La realidad de pecado. Y aquí el Papa Francisco ha hecho más que todo en defensa de las personas y de brindar de brindar la posibilidad, anunciando obviamente la palabra de Dios a esas personas. Por eso, pero si esas personas no lo aceptan y persisten en su actividad homosexual, el Papa y la Iglesia sigue postulando que esa persona no se salva. La cuestión de la salvación depende más en el convencimiento de la gente de buscar a Dios en su vida. Y estando en Dios, obviamente, busca también cumplir su palabra y cumplir su voluntad en medio de nosotros. Y en eso hay que hacer una clara distinción entre el bien y el mal. El pecado de homosexualidad es intrínsecamente malo para nosotros, ¿no? Y sobre todo va en la búsqueda de la propia realidad del amor en la persona. Y yo creo que manteniendo una actitud de esa manera en la cual uno se niega a la voluntad de Dios en nuestras vidas y a la ley natural y a la ley que en este caso para nosotros consiste en la observancia de los mandamientos divinos, los mandamientos espirituales, uno va en una línea de búsqueda de la santidad y la búsqueda de la perfección de vida. Obviamente lo que el Papa ha advertido en este caso es que todos vamos en ese camino y todos debemos reconocernos también como pecadores en este plano. Y no alimentemos también el hecho de que porque una persona sea homosexual, a veces la calificamos como si fuese más pecadoras que otra. Y en esto el Papa sí emite un juicio de clara conciencia ante Dios y de clara conciencia a lo que Dios le pide a uno en búsqueda de la perfección humana y espiritual. Pero sigue siendo pecado la homosexualidad. ¿Qué hay de toda esa gente dentro del catolicismo que dice, bueno, pero yo soy gay y católico, pues, y busco una conciliación? Recientemente un cura polaco, por ejemplo, salió diciendo que él era gay y bueno, el obispo lo suspendió. Según la doctrina y según tu criterio como sacerdote, esa gente no es realmente católica. La cuestión no es conciliable la homosexualidad. Que no se tome el catolicismo como una especie de partido político, o apartenencia, qué sé yo, a un grupo, qué sé yo, apartado o clasista, ¿no? Lo que se busca aquí con esta enseñanza es buscar la realidad específica de la fe. Si creo realmente en Dios, yo me parto del mal, yo me parto del pecado y busco la santidad. Lamentablemente todos nosotros estamos marcados también por el signo del pecado y de la debilidad, pero la práctica del amor a Dios, la práctica de la fe, nos propone a nosotros también un camino de conversión personal y de conversión también incluso eclesial, comunitaria. Y todos nosotros buscamos ese camino. Yo no puedo quedarme anclado en un pecado mortal, lo que llamamos nosotros, o un pecado habitual. Mi búsqueda en este sentido es la búsqueda de la conversión. Es lo primero que anunció Jesús en su predicación pública. Está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Esa es la actitud de cambio y es la actitud en la cual nos lleva cada vez más a buscar el perfeccionamiento interior. Otras denominaciones cristianas, por ejemplo los anglicanos, han tenido mayor apertura incluso a recibir en su clero a homosexuales. ¿Se podría prever que en el futuro hay un cambio doctrinal? ¿Qué tiene que ocurrir para que haya un cambio doctrinal? Habría que tener muy claro a ver si es verdad eso. Hay una disputa dentro de la iglesia anglicana. Yo la considero, pues yo conozco muy bien esa realidad también anglicana. O sea que lo que nosotros llamamos las iglesias históricas son aquellas iglesias que realmente han conservado su originalidad histórica. Y lamentablemente en esa iglesia, como la iglesia también católica, ha habido divisiones o sectas
o grupos que más bien se han fraccionado y no promulgan totalmente aquello que enseña precisamente la tradición oficial. Me da curiosidad saber, ustedes los católicos, la doctrina, ¿eso es modificable? O sea, el conjunto de artículos que están en el catecismo, ¿eso está así de por vida? ¿O cómo es el proceso para modificar? Por ejemplo, nosotros los venezolanos, la Constitución, bueno, la podemos modificar a través de una constituyente, que se supone que el poder soberano, si se organiza en una asamblea y todo el país la vota, esa modificación la puede haber. ¿Cómo es en el caso de la doctrina católica? ¿Hay posibilidad de cambio o no? ¿O ya todo está inscrito y no hay posibilidad de cambio? Nosotros seguimos aquello que dice la Sagrada Escritura, y en eso uno mantiene también lo que el libro sagrado nos dice, pero no solamente en eso, sino aquello que la tradición de la Iglesia ha constituido como fuente de verdad, al igual que la declaración que mantiene el magisterio eclesial, que estudia desde la base bíblica y de la tradición todo lo que es verdad de fe. Y eso obviamente es inmodificable, porque la verdad es única. Pero corrígeme, porque yo de este tema no sé mucho, pero tengo entendido que algunas cosas sí se han modificado a lo largo de la historia. Algunas cosas se modifican en cuanto, tú sabes que también en cuanto a la verdad uno también crece y uno también cambia. No es lo mismo que lo que creíamos hace 10 años o 20 años atrás que lo que creemos ahora. Bueno, pero entonces eso deja la puerta abierta para que la homosexualidad no sea condenada, por ejemplo. En un futuro. Eso es incambiable. Pero ¿cuál es el criterio para decir estas creencias son incambiables y estas creencias sí aceptan modificación? El modo como nosotros también tratamos a las personas. Bueno, vamos a dejar ese tema para el segmento que viene, porque esto aquí se extiende y quisiera más aclaratoria. @GEAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Carlos Villasmil a propósito del Papa Francisco y algunos de los temas controvertidos que han surgido a raíz de sus declaraciones y acciones. Escuchemos de Amaya Montero un tema que se llama Quiero Ser. Seguimos en Ágora, @GEAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el sacerdote católico Carlos Villasmil. Hoy conversamos sobre el Papa Francisco, algunos de los revuelos y entusiasmos que ha generado, y dejamos en el segmento anterior el tema no solamente de la homosexualidad, sino que yo te preguntaba, bueno, ¿cuál es el procedimiento para modificar algunas cosas doctrinales en la Iglesia? Y tú me decías, hay ciertas cosas que son inmodificables. Sí. Entre ellas la idea de que la homosexualidad es un pecado. Ahora, lo que algunos de nuestros oyentes no tendrán claro es, bueno, pero la Iglesia sí ha modificado algunas cosas a lo largo de su historia. Por ejemplo, yo no sé exactamente cuál era el estatuto de la creencia, el estatuto doctrinal de la creencia en el limbo, pero según entiendo, Benedicto XVI, yo no sé si emitió una encíclica o algo así, que dijo, no, el limbo en realidad pues no existe o es distinto a como nosotros creíamos que era. ¿Por qué esa creencia sí se pudo modificar, pero por qué la creencia de que el pecado, de que la homosexualidad es pecado, no se puede modificar? Sí, bueno, se va modificando porque se va también avanzando, no tanto en la actitud originaria de la fe, sino más bien en un aspecto en el cual es importante definir las verdades según también cómo vamos creciendo a nivel histórico. Pero vuelvo y repito, eso entonces no deja abierta la posibilidad de que la homosexualidad es incambiable aquello. O sea, ¿y por qué lo del limbo sí fue cambiable y esto no? No es que fue cambiable. Digamos, se aclaró más el término del limbo, de la existencia de un limbo. Nosotros creemos en la salvación integral del hombre. Y en este aspecto, obviamente, uno va avanzando también en una perspectiva en cómo sería la realidad de la resurrección, que no sabemos. No sabemos porque ninguno ha ido a la resurrección y ha vuelto. Es el testimonio de Jesús que debemos aclarar cada vez más en nosotros, ¿no? Y obviamente la Iglesia también crece en el lenguaje y en las expresiones en ese sentido. Pero obviamente la cuestión propiamente de la felicidad entre un hombre y una mujer, en la línea propiamente del amor, eso está muy claro para nosotros. Bueno, hay otros recursos que los que observamos de fuera, los que no somos católicos, nos genera cierta curiosidad, que es, por ejemplo, el recurso de la infalibilidad papal. El Papa ex cátedra no podría un buen día decir, yo desde mi infalibilidad
digo que la homosexualidad, y pues, tomo el tema de la homosexualidad porque es el que hemos venido hablando, pero hay muchos otros. La cuestión del divorcio, el aborto, muchas cosas que la iglesia tradicional, la masturbación, que la iglesia tradicionalmente se ha opuesto a eso. El Papa, teóricamente, te pregunto, ¿es posible que el Papa ex cátedra, usando la infalibilidad papal, diga, bueno, ahora la doctrina es que la homosexualidad no es pecado, que la masturbación no es pecado? Primero, el Papa garantiza propiamente la estabilidad en la cuestión del depósito de la fe. Y de tal manera que o sea, el Papa no está allí porque ha estado allí de manera improvisada. El Papa tiene condiciones. No, pero por eso digo un escenario hipotético. Yo no digo que es el que vaya a ocurrir, pero jurídicamente sí hay posibilidad de eso. No, porque depende también de las fuentes propiamente de la revelación y lo que la Iglesia ha mantenido durante muchísimos años. Y hay continuidad en este sentido. Pero el problema que yo veo, Carlos, es que, por ejemplo, en un sistema democrático como el nuestro, si un presidente se vuelve loco y empieza a emitir decretos que van en contra de cualquier criterio jurídico, aquí por lo menos, en teoría, yo no creo que en la práctica, pero en teoría está la Constitución. Exactamente, está la Constitución y está una asamblea que le pone freno. En el caso de la infalibilidad papal, o sea, el Vaticano es una monarquía absoluta y según entiendo, el Papa no hay quien le pueda poner un freno a lo que él dicte desde ex cátedra. Tiene bajo sí toda la enseñanza, ¿no? Que no puede modificar porque a él le parece. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué ocurriría? Supongamos un caso hipotético, imaginario, ciencia ficción. ¿Qué ocurriría si un papa se vuelve loco? Enajenado mental. En este caso hay una serie de constituciones y digamos, de la parte de la cuestión jurídica que el Papa también debe mantener con todo rigor. ¿Y qué pasa si no lo mantiene? O sea, ¿qué pasa si un papa se empeña en imponer una doctrina que el resto de los cardenales no lo puede hacer porque siempre está la colegialidad episcopal? El Papa por sí solo no es un autoritario. Entonces el Vaticano no es una monarquía absoluta. No lo es. No. Desde el punto de vista... Muchos observadores dicen que sí es una monarquía absoluta. Tú dirías que no es una monarquía absoluta. Esas son opiniones. No Pero es la Iglesia está muy bien constituida bajo este espíritu, bajo este aspecto. Okay. Entonces, bueno, nos queda bastante aclarado eso, que quienes dicen que el Vaticano es una monarquía absolutista están equivocados. No. Entonces, en ese sentido, si el Papa impone una cosa, hay un colegio, o sea, hay lo que en Estados Unidos los angloparlantes llaman checks and balances. Fíjate tú que el Papa convoca un sínodo, porque él tiene que escuchar también el parecer y claro, todo. Claro, pero lo que los críticos, los que dicen que el Vaticano sí es una monarquía absolutista, dicen, bueno, es verdad que el Papa convoca sínodos y oye opiniones, pero a la hora de la verdad, si él tuviera un enfrentamiento con el colegio, él tiene los mecanismos de imponerse aún en contra de la opinión de todo el mundo. Los mecanismos jurídicos. Muy difícil eso. Es muy difícil que lo imponga así a buenas a primeras. Yo sí creo que en este sentido la autoridad petrina va en un consenso propiamente de colegialidad. Pues nosotros no somos solamente cabeza, somos cabeza y cuerpo. Y es que yo estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho y yo veo muy improbable que un papa haga esto, pero lo que quiero saber es si jurídicamente se quede esa laguna de dejar la puerta abierta para que un papa imponga algo aún por encima del criterio. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que la historia de la iglesia no refleja este tipo de cosas, en que la personalidad del papa no va con el autoritarismo. Pero supongamos que en el futuro llega un papa que sí es autoritario o que se vuelve loco, porque eso puede ocurrir. Bueno, pero hay también aspectos en el cual se declara la demencia o la incapacidad del papa y obviamente están los mecanismos para poder buscar el sucesor. Sí los hay, porque yo tenía entendido que no hay forma de sacar al papa del poder. El último papa, Juan Pablo II, hizo una reforma en la elección propiamente del sucesor de Pedro. Ajá. Y en eso admite esta posibilidad. ¿Y habría que un conjunto de psiquiatras que No, se convocaría a una... ¿Cómo se llama? A los cardenales para la elección de un nuevo pontífice. ¿Pero quién declararía loco al Papa en caso de que el Papa se volviera loco? O sea, ¿un equipo de psiquiatras? No, hay mecanismos dentro de la dinámica propiamente canónica en la cual, digamos, lo que se llama el decano de los cardenales y todo eso convocaría nuevamente a una elección papal declarando la incapacidad de
en este caso, pero eso no es tan fácil. Digamos. No, claro, bueno, no es fácil en una república, me imagino que mucho más. Es muy extraordinario, pero sí existen los estatutos para... Sí existen. Que cuando existe esa posibilidad... Bueno, te agradezco que me hayas aclarado esto, porque yo tenía entendido que no existían. Eso ha sido porque cuando el Papa Juan Pablo II estuvo muy enfermo, se previó toda esta posibilidad. Vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. @Geandrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @Geandrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el sacerdote católico Carlos Villasmil a propósito del Papa Francisco y, bueno, de algunas de las controversias que este Papa ha suscitado. También aparentemente ha dicho algunas cosas el Papa, Carlos, a propósito de los divorciados. ¿Qué es lo que exactamente ha dicho sobre ellos? Lo que se ha, digamos, un poco insistido, el Papa ha insistido, es en que la Iglesia no debe negarse a la posibilidad, digamos, de un mejor trato, digamos, a estos que son bautizados, que nosotros no podemos negar que son personas que no están ni siquiera bajo el estilo de excomunión por el hecho de estar divorciados, por la cuestión es divorciados y vueltos a casar, o habiendo, digamos, contraído nuevas nupcias en este caso. La Iglesia solamente acepta una sola nupcia hasta que la muerte los separe. Y en este sentido se está buscando la manera de buscar, de encontrar un mejor acercamiento a ellos desde el punto de vista pastoral y no verlos simplemente como alguien como si estuviera fuera de la Iglesia o que se sintieran rechazados precisamente por la comunidad eclesial. Estos cristianos tienen todos los derechos y deberes propiamente de un fiel creyente. Pero supongo que es en el mismo caso que lo de la homosexualidad. Siguen estando en pecado mortal, quien se haya divorciado. El que se haya divorciado y vuelto a contraer nupcia. O sea... Pero el que se haya divorciado sin volverse a casar está bien. Está en gracia. El que se haya divorciado simplemente sí. No, está bien. O sea, si no haya contraído nuevas nupcias. La cuestión allí es defender sobre todo el vínculo matrimonial, que tiene dos propiedades importantes, la unidad del matrimonio y la indisolubilidad específica del vínculo. Tengo entendido que la Iglesia ha casado divorciados por lo civil. Es decir, gente que se casó no por la Iglesia, sino por lo civil, se divorció y se vuelve a casar ahora sí por la Iglesia, porque es la primera vez que se casan por la Iglesia. La Iglesia no considera a esas personas que están en pecado. Porque considera válido solamente el vínculo sacramental. O sea, para la Iglesia el matrimonio civil no le dice nada. No. O sea, que alguien, por ejemplo, como la reina Leticia de España, que ella se había casado primero antes de casarse con el rey. Sí, considera eso como concubinato, pero no lo consideró nunca como un matrimonio. Pero el concubinato también es un pecado para la Iglesia. Sí, por eso. Pero se puede absolver. Se puede absolver. ¿Y qué? ¿A través de una confesión? La cuestión no es de los divorciados vueltos a casar de absolver o no. Es que ha contraído un vínculo y en este sentido se está estudiando la manera de cómo poder, no tanto absolver eso, sino de que, digamos, la pena canónica fuese desde otro punto de vista. Porque ¿cuál es digamos, la privación? ¿Cuál es en cierta manera, la prohibición? No pueden confesarse, no pueden obtener la absolución. Y no podrían comulgar tampoco a nivel sacramental. ¿Por qué? Porque mantiene un vínculo, o sea, mantiene otro vínculo, o sea, es adulterio, porque mantiene otra persona que no es su esposo o su esposa. Porque el matrimonio no se destruye, al menos que se declare que no sea efectuado. Por eso pero eso es un recurso que yo creo que a veces se ha abusado. Exactamente. Porque mucha gente quiere disfrazar un divorcio como si fuera un... No, es que ese matrimonio nunca se consumó, pero no. Hay toda la evidencia de que sí se consumó. Y el Papa ha querido que los procesos sean muy claros en ese sentido y más bien mucho más expeditos que en ciertas ocasiones, porque allí hay una fuente a veces hasta de mal procedimiento y de corrupción en este aspecto. Entonces se genera otro tipo de pecado también en ese aspecto. Entonces el Papa pide más en sentido específico de la caridad al respecto. Y lo que ahora busca este sínodo, que todavía se está realizando, es buscar la manera de cómo enfrentar las nuevas situaciones.
Yo creo que una cosa, y esto puede quizás crear polémica, yo lo he dicho, es que en el futuro comulgaríamos simplemente quizás los sacerdotes y las religiosas. Porque, ¿qué pasa? Que no nos hemos casado por la iglesia, pero no podemos decir que somos más o menos pecadores que los demás. Hay otras cosas que grupos reformistas dentro de la iglesia quieren adelantar y, bueno, no está muy clara cuál es la reacción del Papa y te quiero preguntar, por ejemplo, el celibato. ¿Eso es inmodificable como la cuestión de la homosexualidad o ahí sí puede haber más apertura? Sí, es modificable, pero digamos así, algunos lo han interpretado como una disciplina eclesiástica, incluso no depende específicamente del sacramento del matrimonio, del sacerdocio, pero sí es claro, importante advertir que si nosotros actuamos en persona de Cristo, el sacerdote, entonces lo debemos imitar en todo, incluyendo la realidad propiamente de la opción celibataria. Bueno, pero hay muchas otras cosas que Jesús hizo, qué sé yo, andar en burro o caminar descalzo que ustedes no hacen. O sea, me parece muy arbitrario seleccionar unos criterios. Yo voy a seguir a Jesús en esto, pero en esto otro no. O sea, ¿cuál es el criterio para decir estos son las características que yo voy a seguir, pero estas otras no? La cuestión es esa, o sea, tampoco estamos viviendo en la época de Jesús desde el punto de vista histórico, pero sí en la opción propiamente de consagración, ¿ok? Y de donación también a un servicio, en este caso eclesial. Ahora... Pero en todo caso, la puerta sí quedaría abierta. No. Un papa en un futuro sí se podría plantear derogar el celibato. No digamos el papa, porque si no estamos absolutizando el poder del papa. Sí. Si hablamos de poder. Tienes razón. Porque es allí donde está quizás a veces el criterio un poco fallando. El papa no actúa a nombre propio o en criterio unipersonal. Estamos hablando en un sentido propiamente eclesial. No. Y esto no es fácil de asumirlo. Y simplemente, obviamente, estamos en un camino de crecimiento cada vez más y de búsqueda de la mejor imitación al Señor en este sentido. Bueno, Carlos, te agradezco el haber venido aquí y muchas de las aclaratorias. Yo me voy con algo nuevo aprendido, porque siempre había yo leído en los libros que los propios sacerdotes católicos aceptaban que el Vaticano es una monarquía absoluta. Tú has venido aquí a decir que no, y te agradezco que hayas expuesto eso. Cuando quieras regresar, acá te esperamos. Ay, cómo no, con mucho gusto. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Urbina es el director de Luz Radio, y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80 y nos vamos con un tema de Luis Fonsi que se llama Llegaste tú. A Cuba, a Nicaragua, regañó a Ernesto Cardenal, por ejemplo. Sí, sacerdote. Sí, y cuando fue a Cuba, bueno, la visita a Cuba del Papa, como hubo más diplomacia, la de Juan Pablo II, ahí quizás él no fue tan duro con el régimen cubano en aquella ocasión, pero dijo cosas que había que decir. En cambio, Francisco, yo creo que decepcionó a mucha gente cuando fue a Cuba. Porque es que no mencionó la disidencia, no me usó la palabra dictadura nunca, cuestión que Juan Pablo II sí hizo. ¿Cómo ves eso tú? Yo creo que los tiempos han cambiado, ¿no? Desde este punto de vista, no digamos un poco en el plano acusativo, que lo que el Papa en cierta manera un poco quiere, no tanto como contraponer, sino más bien en el sentido propio de lo que es su misión en este mundo. Quizás nosotros veamos muchas veces la iglesia en tono acusador, en tono, sí, a veces crítico, en tono buscando más que todo un sentido de orientar hacia la verdad, que para nosotros no es meramente una ideología, sino la creencia en la persona de Cristo Jesús, como persona, como camino, como para nosotros vida, sobre todo de la... Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora
era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Saludos Andrade. amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Me acompaña esta noche el sacerdote católico Carlos Villasmil. Con él estaremos conversando sobre el Papa Francisco, que ha dado mucho de qué hablar en las últimas fechas. Saludos, Carlos, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Saludos. El Papa es un poco controversial porque ha dicho cosas que a mucha gente le gusta, pero luego ha dicho cosas que a otra gente no le gusta. Y vamos a empezar con su reciente visita a Cuba. Habría gente que esperaba un poco más de confrontación con el régimen cubano, como Juan Pablo II, que cuando Juan Pablo II fue... Parte espiritual. Y el Papa Francisco encarna más bien una posición completamente, posiblemente nueva para nosotros, pero no digamos tanto para el ambiente en el cual él conoce, porque viene de Latinoamérica y conoce la realidad latinoamericana, cosa que, por ejemplo, en Juan Pablo II, no tanto que no existía, sino que no era propiamente de los ambientes en donde él se había desarrollado un poco, ¿no? Quizás también está el cliché de ver a Latinoamérica simplemente bajo una sola